Buenas tardes chicos, bueno vamos a continuar, nos quedan dos clases, entonces es pertinente que sigamos fortaleciendo los conceptos de calorimetría. Para ello, para esta semana les traigo las definiciones de lo que es el calor sensible y el calor latente. Es importante que entendamos que la calorimetría es una técnica para medir el calor específico de un sólido o un líquido. Es elevar la temperatura de una sustancia a un determinado valor, ¿cierto? Colocarla dentro de un recipiente con agua fría de masa y temperatura conocida y medir la temperatura de la combinación después de que se haya alcanzado el equilibrio termodinámico. En sí, nosotros debemos entender, ¿cierto? El estudio de estos sistemas nos pide que lo hagamos desde un conglomerado aislado, ¿cierto? Digamos que los recipientes que poseen esta propiedad para poder medir el calor transferido se denominan calorímetros. Y el análisis que se lleva a cabo utilizando dichos recipientes o instrumentos se denomina calorimetría, ¿cierto? Como una medición de calor, como su nombre lo indica. Es importante tener en cuenta el principio de la conservación de la energía para un sistema aislado. Requiere que el resultado neto del calor transferido sea igual a cero. Para esto debemos tener en cuenta el siguiente equilibrio. Suponiendo que el calor, refiriéndose al frío, la carencia de calor a una baja temperatura, un Q, ¿cierto? Que represente dicho aumento de calor. Esto lo vamos a observar mucho en los libros cuando hablemos del equilibrio termodinámico que debe haber entre un sistema. ¿Qué quiere decir en teoría esto? Cuando un objeto caliente es colocado, digamos, en el agua fría, el caliente se vuelve más frío mientras que el agua se vuelve más caliente. Este principio se puede ver descrito por esta ecuación que acabamos de colocar aquí, ¿cierto? Q frío es positivo porque la energía está fluyendo en los objetos fríos. Recuerden la ley cero de la termodinámica. La energía fluye de los objetos calientes a los objetos fríos. Y Q caliente es negativo porque la energía está abandonando el objeto caliente. Recuerden que esa transferencia de energía se da en esta dirección, ¿cierto? Eso es algo que debemos tener presente siempre que analicemos estos sistemas. Entonces, como la energía abandona Q caliente, por eso su signo es negativo. Ahora, es importante que esta ecuación entendamos siempre es válida, ¿cierto? Esta ecuación únicamente es válida cuando el sistema que describe está aislado. Eso es muy importante. Esto se cumple solamente cuando el sistema es aislado. Esto es muy importante entenderlo porque este principio solo se cumple si el sistema, digamos, tiene ciertas corresponsabilidades o variables que analicemos. Bueno, entendiéndose eso, entonces vamos a relacionar lo que es el calor sensible y el calor latente. Quiero que entendamos los dos principios de la siguiente manera. El calor sensible no es otra cosa que el calor necesario que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿cierto? Para lograr un aumento de temperatura. En teoría ese es el calor sensible. Ahora, ¿qué es el calor latente? Como su nombre lo indica, latente, quiere decir que es un calor almacenado, ¿cierto? Que se va a aprovechar cuando haya sobre todo un cambio de fase, así como lo representé aquí. Entonces, ¿qué es el calor sensible? ¿Cierto? Calor sensible, y también lo vamos a encontrar como un calor específico, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, ese calor específico, para que lo logremos entender, es la energía necesaria, escuchen esto, es la energía necesaria para que haya un delta T.
Eso es el calor específico. Es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿cierto? Para que haya un cambio de temperatura. Si hay al entrar en contacto un objeto con el otro, entonces hablaremos de que hay un calor específico o un calor sensible. Se le dice sensible porque en teoría estos cálculos, este calor se ve en sistemas donde únicamente se quiere analizar un pequeño cambio de temperatura. Ese es el calor sensible. Pero ¿qué pasa con el calor latente? Es un calor inherente, es un calor que todo sistema posee. Pero imagínense que en el calor latente, a diferencia del calor sensible, no se va a utilizar solo para un aumento pequeño de temperatura, un delta T. Observemos que en la fórmula de calor latente no hay cambio de temperatura, y es sencillamente porque el calor latente considera simplemente cambios de fase. Esto es muy importante. Es la energía. Permítanme, yo me paso por este lado. Entonces entendamos que es la energía necesaria para un cambio de fase. Un cambio de fase. Entonces, esa energía necesaria para el cambio de fase claramente se va a ver representada por una constante. Entonces es importante definir que esa constante se llama L, de latente. Entonces, hay dos tipos de latentes en nuestros sistemas. Para que nos acordemos un poco de nuestra química básica. En los procesos de fusión, cuando el sólido pasa a líquido, ¿cierto? Que debe haber un aumento de temperatura necesario para que todas las moléculas cambien su disposición del estado sólido al estado líquido. Ese L se va a llamar calor latente de fusión. Es una constante que vamos a encontrar según la naturaleza de la sustancia. En este caso, si hablamos del agua, tendremos que encontrar el calor latente de fusión del agua. Si hablamos de otro compuesto, pues asimismo tendremos que buscarlo según la naturaleza de la sustancia que esté cambiando su estado, ¿cierto? Coligativo. Pero también tenemos otro proceso, que es el calor latente evaporación. Entonces es aquel que tiene en cuenta la energía necesaria para disponer las moléculas del estado líquido al estado gaseoso. Vuelvo y lo digo, y vuelvo y lo reitero, estas constantes dependen de la naturaleza de la sustancia. Si estamos hablando de la trifase del agua, pues hablaremos del calor de fusión del agua, calor de evaporación del agua. Eso lo vamos a encontrar en las tablas. Todo depende del proceso. Muy diferente a lo que ocurre con el calor específico, que como su nombre lo indica, es un calor inherente en cada una de las sustancias. Efectivamente, lo hemos visto en otros videos, esa C que representa el calor específico depende de la naturaleza de cada sustancia. Esas serían las únicas similitudes que encontraríamos entre el calor sensible y el calor latente, que claramente sus constantes que miden el calor transferido dependerán del tipo de sustancia que estemos analizando, de su naturaleza. Esto es muy importante. Bueno chicos, esta primera video es para presentarles estos dos conceptos, que entendamos a qué se refieren. Entonces, en resumen, el calor sensible es la energía necesaria para que haya un aumento de temperatura cuando hay un contacto entre dos sustancias. Claramente debe haber un cambio de temperatura, porque recordemos, para que se cumpla este equilibrio termodinámico, pues sencillamente debe haber un cuerpo caliente y un cuerpo frío, para que lo comprendamos de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el calor latente? Efectivamente es un calor, ¿cierto?, que está almacenado y latente en cada uno de los sistemas y que es la energía necesaria para que haya un cambio de fase. Muy importante. Cuando ya haya un cambio de fase, ¿cierto?, hablaremos de calor latente. Si no hay cambio de fase, sino simplemente un aumento o disminución en su defecto de la temperatura, tendremos que hablar del calor específico. Bueno chicos, espero les haya encantado este primer video donde les explico qué es el calor sensible y el calor latente. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio de aplicación en donde vamos a lograr entender un poco mejor cómo se aplican estos conceptos a un sistema de la vida cotidiana, a un problema que tal vez no hemos analizado a profundidad y todo el tiempo lo vemos, pero
en el siguiente vídeo les voy a contar a qué me refiero. Bueno, entonces cuídense mucho, chicos. Un abrazo para todos. Chao, chao.